Sigue el carrusel de opciones para la banda izquierda del Bayern München, ahora vuelven a sonar Luis Díaz y también aparece el nombre de Rodrigo Goes del Madrid y hoy toca hablar de estos dos últimos nombres. ¿A quién debe fichar el Bayern? Si es que debe fichar algunos de los dos. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. La telenovela de este verano en el fútbol alemán es el Bayern München, no solo en cuanto a las salidas potenciales, como ha acabado siendo el caso del Leroy Sané o de Thomas Müller, sino también en cuanto a las posibles llegadas, porque han cerrado el fichaje de Jonathan Tah, el de Tom Bischoff, pero hay el extremo izquierdo. El extremo izquierdo está siendo claramente el dolor de cabeza de Max Eberl, Uli Hoeneß, Vincent Kompany y todos y cada uno de los aficionados del Bayern München que veis el canal o que simplemente existís en redes sociales y en internet, porque constantemente suenan nombres distintos, con perfiles distintos, que aportan cosas distintas, costarían un dinero distinto y que ninguno de ellos parece encajar del todo en lo que necesita verdaderamente el Bayern München. El mercado de extremos izquierdos no está en el mejor momento, teniendo en cuenta que opciones que serían una mejoría instantánea son muy difíciles de conseguir o eran más posibles de conseguir hace un año, como es el caso de Kvaratskhelia, y que podían haber conseguido perfectamente en enero si hubieran querido pagar esos 70 millones que ahora costarían 150 sacar al georgiano del PSG. O hay casos de jugadores que podrías conseguir ahora pero que no están en un buen momento. El caso, por ejemplo, de Gabriel Martinelli, un futbolista que podría salir del Arsenal este verano, pero que no está en el mejor momento de su carrera y por tanto no está claro que vaya a ser una mejoría instantánea. El Bayern, en cambio, cree que ha encontrado ese perfil con Luis Díaz, uno de los casos concretos de los que hablaremos hoy, al igual que Rodrigo Goes, que es un jugador joven pero que ya tiene mucha experiencia en la élite. Lo primero que quiero decir con este vídeo es que deslices hacia abajo, me dejes en comentarios cuál de los dos crees que deberían fichar y de paso que bajas le des al botón de suscribirte y también le des al botón de me gusta para que YouTube así vea que merece la pena recomendar estos vídeos porque estamos muy cerquita ya de llegar a 29.000 suscriptores y la verdad es que vamos muy bien en cuanto al objetivo de llegar a 30.000 antes de que acabe el verano. Lo segundo que quiero decir en el vídeo de hoy es que yo lo sé, llevamos hablando mucho tiempo de posibles fichajes del Bayern y he hecho mi reconstrucción, os he comentado si debía fichar o no a Luis Díaz el Bayern por 85 millones, hemos hablado de muchos casos concretos, Nico Williams, Mitoma, Barcola, Leao, etc. Y este no va a ser el último vídeo que hagamos hablando del Bayern y de su fichaje del extremo izquierdo, porque como mínimo queda el vídeo del fichaje del extremo izquierdo si es que no se sigue alargando la cosa y no vuelva a entrar uno último en la situación. Pero como es un tema de actualidad, que es de actualidad prácticamente cada día y como además tenemos información nueva que nos permite hablar de estos dos futbolistas, pues creo que es buen momento para hacerlo. Empezando en cuanto a la información, esto es de los últimos 2 días. Según Ornstein, si no es la fuente más fiable del mundo del fútbol en cuanto a información, es la segunda. El Bayern presentó a inicios de la actual semana una oferta oficial para fichar a Luis Díaz por unos 67,5 millones de euros. Una oferta que fue rechazada por el Liverpool porque le valora en más de 100 millones de euros siempre y cuando además insisten en que no le quieren dejar salir a pesar de que Luis Díaz él mismo ha insistido en que quiere irse. A eso se le suma la info del Times, el periódico inglés, que insisten que aunque no han llegado a un acuerdo verbal con Luis Díaz, el Bayern confía en que el colombiano estará dispuesto a unirse a ellos si pueden llegar a un acuerdo con el Liverpool. Inicialmente el Bayern no tenía la intención de ofrecer más de una tarifa base de alrededor 52 millones de libras, unos 60 millones de euros, pero se entiende que harán otra oferta pronto. La oferta, según Ornstein, 67,5 millones. Eso sí, no sabemos cuánto fijo, cuánto variable. Según Sky, por añadir información de Luis Díaz, el Bayern está preparando una nueva oferta para Luis Díaz y que Luis Díaz sigue siendo la máxima prioridad del Bayern, que no hay acuerdo completo entre el Díaz y el Bayern, como decía el Times, pero que no se espera que sea un problema y que hay un contrato potencial hablado de hasta 2029 o 2030. 2030, Luis Díaz tendría 33 años y llevaría muchos años ya en la élite máxima del fútbol con un salario de jugador de 28 años. Que estas cosas, viendo lo que les ha pasado con Gnabry, Goretzka, Coman, etcétera, tienen que prestarle atención a cuándo será el bajonazo físico y también futbolístico de los jugadores más allá de los 30 años.
A esto se suma la información del diario AS de Edu Burgos que el Bayern está interesado en Rodrigo y está dispuesto a pagar más que por Luis Díaz, siempre y cuando la opción de Luis Díaz, que es la prioridad para el Bayern, se caiga. Por otro lado, según el AS también, el Liverpool está interesado en Rodrigo, le gusta mucho a Slot para la banda izquierda y lo considerarían el posible sustituto en esa banda como titular de Luis Díaz en caso de que se fuera al Bayern. A todo esto se le suma el Barça y Deco, especialmente, que es el que, según Fabrizio Romano, está como loco por fichar a Luis Díaz, pero un club que tendría más dificultades para abordar la operación que el Bayern si se va al dinero al que se quiere o al que quiere el Liverpool que se vaya. Es decir, si se va a 100 millones o 90, el Barça tendría más dificultades para abordar esa operación. En definitiva, por entrar con mi conclusión sobre la información, el Bayern le va a financiar, si todo sigue adelante, el fichaje al Liverpool de Rodrigo. Sacándole de encima, además, un jugador que es un problema ahora mismo porque lleva meses diciendo que quiere irse por esa mala oferta de renovación que él considera que le ha hecho el Liverpool, como Luis Díaz. Solo le costaría, si el Bayern paga 80 millones de euros por Luis Díaz, Rodrigo al Liverpool solo le costaría 20 millones de euros. También es cierto que si fichan a Rodrigo y, como se comenta, Isak o Ekitike, entonces cambiarían un poco las cosas, porque ahí al Liverpool sí le interesaría vender para poder hacer un poco de espacio y para poder ganar algo de caja, y entonces ahí es cuando el Bayern le interesaría poder hacer ese movimiento. Lo que pasa es que si esperas lo suficiente, quizá el Barça consigue encontrar la forma de abordar esa operación sin tener muchas complicaciones económicas y, por tanto, poder llevarlo a cabo. Hay una tercera opción, ya hemos hablado de ella, que es Xavi Simons, más para el carril central, pero también puede jugar por banda izquierda. Según Bild, Eberl y company están convencidos de Xavi Simons y lo ven como un posible refuerzo inmediato. El Leipzig está dispuesto a vender al holandés y quiere entre 60 y 70 millones, pero ya se habla de que estarían dispuestos a dejarlo por más de 50 cada semana que pasa el precio va bajando. Yo creo que 50 es lo mínimo porque es lo que pagaron al PSG por él en enero. Sin embargo, Simons, insiste Bild, solo se consideraría como una alternativa a Voltemade y a Luis Díaz. Sería una opción si alguno de los acuerdos prioritarios fracasara, ya que puede jugar como mediocampista ofensivo, pero también como extremo izquierdo. Esto es en cuanto a la información. Vamos a quedarnos con Luis Díaz y con Rodrigo porque ya hemos hablado de Voltemade y Xavi Simons en otras ocasiones. Y vamos a ver si deberían fichar alguno de los dos y si deberían fichar alguno de los dos, a cuál de los dos deberían fichar. Vamos a empezar por una cosa importante. El Bayern quiere reducir mucho su masa salarial, lo hemos comentado, lo comenté ya en el vídeo de la reconstrucción. Se va Sané, que cobraba mucho dinero, se va Thomas Müller, que cobraba mucho dinero, quieren que se vaya Coman, quieren que se vaya Gnabry, quieren que se vaya Goretzka, es decir, a Eber le han dado la premisa clara de reducir la masa salarial y Luis Díaz podría ayudar en ese aspecto, porque ahora mismo está cobrando unos 3,5 millones de euros al año en el Liverpool. Y como se vende desde la prensa alemana, y como yo mismo pienso, si se le triplicara el sueldo, llegaría como mucho a 10 millones. Rodrigo ya está en unos 12,5 millones de euros anuales. Si le fichas, evidentemente, él querrá un mejor salario, unas mejores condiciones, y ahí podría irse a los 20 millones, y entonces Rodrigo evidentemente es joven, pero ya estarías estableciendo un nivel muy alto salarial. Entonces, en cuanto al salario, ahora mismo te compensaría más, evidentemente, Luis Díaz que Rodrigo Goes. En cuanto a la edad, porque influye la edad en cuanto a la evolución del cuerpo, pero también en cuanto a partidos en la élite y minutos jugados en las piernas, porque esto ya lo hemos comentado alguna vez, no sé si aquí o en la media inglesa, pero hay varios estudios de FIFPro que apuntan que no importa tanto la edad que tienes, sino como los partidos y minutos que has jugado, porque hay casos como el de Sterling o Rashford que son evidentes. En caso de Sterling, esta imagen que veis en pantalla es de hace un par de años, con menos de 30 años, con 29 años y casi 30, había jugado ya los minutos que juega de media un futbolista de 35 años. Es una barbaridad esta. Y más incluso que los de 31 años de la más absoluta élite. En cuanto al caso de Rashford, con esos 26,8 años ya había jugado los mismos minutos de liga que un jugador de media de 30 años. Es decir, se demuestra que futbolistas que irrumpen muy fuerte y que empiezan a jugar con 16 años, igual con 29-30, se quedan un poco por el camino. Es decir, importan mucho aquí los minutos que juegue, que se suelen mover entre unos 25.000, 30.000 minutos. Una vez llegas a 30.000 minutos, en teoría empieza el bajón físico de manera dramática.
¿Cómo están en este aspecto tanto Rodrigo como Luis Díaz? En el caso de Rodrigo, 24 años, es evidentemente el más joven de los dos. Ha jugado 16.000 minutos en el Madrid en 270 partidos entre todas las competiciones, una media de poco menos de 60 minutos por partido. Contando el Santos, 21.515 minutos en 350 partidos jugados, 61 minutos por partido en general en toda su carrera con clubes, solamente 38 días perdidos por lesión en los últimos 2 años. Aunque aquí hay que añadirle el hecho de que desde la Copa del Rey, desde la final de Copa del Rey ante el Barça, no jugó hasta el Mundial de Clubes, en los que tuvo una participación testimonial en el equipo de Xabi Alonso. Por el caso de Luis Díaz, 28 años, 4 años mayor. Si le dan un contrato de 5 años a los dos, Rodrigo llegaría al final de ese contrato con 29, que es solo un año más de la edad que tiene ahora mismo Luis Díaz. Por su parte, Luis Díaz ha jugado 273 partidos y 17.800 minutos en el fútbol europeo entre el Porto y el Liverpool, que son solo 3 partidos más y solo 1.000 minutos más que Rodrigo Goes, lo cual habla de que Rodrigo tiene una mayor carga de fútbol en sus piernas. Si cuentas el Barranquilla FC y el Junior de Barranquilla, ahí ya Luis Díaz se va a 27.400 minutos. En cuanto a los 17.000 minutos de Luis Díaz, son una media de 65 minutos por partido. Cifras muy similares a las de Rodrigo, siendo Rodrigo más joven, lo cual implica que, por tanto, quizás Rodrigo llegaría antes a esa etapa, a esa edad, o sea, ese número máximo de minutos. Pero teniendo en cuenta los minutos totales de Luis Díaz, está ya en 27.000. Es cierto que, evidentemente, sin querer yo, evidentemente, quitarle mérito a toda la carrera de ambos, no tiene quizá la misma exigencia física de ida y vuelta el fútbol de la Premier que mismamente el fútbol de la Liga Portuguesa, con lo cual quizá podrían alargar un poco más la carrera de Luis Díaz, porque las imágenes de Rashford y de Sterling evidentemente se refieren a minutos en la más absoluta de las élites. Una curiosidad de Luis Díaz, lleva 10.000 minutos clavados entre todas las competiciones en partidos oficial con el Liverpool. A mí me parece una cifra perfecta para dejarlo, las cosas como son. En cuanto a lesiones por el caso de Luis Díaz, 189 días de baja en la temporada 22-23. También es cierto que es el único año en el que se ha perdido más de 5 partidos por lesión, fue una lesión de rodilla, y en los últimos 2 años ha jugado más de 3.000 minutos en las 2 temporadas. En este aspecto yo creo que están los dos más o menos igual, sobre todo si planeas darles un contrato de 5 años. Yo, si fuera el Bayern, ficho a Luis Díaz, le daría un contrato de 4 años. 1, porque siempre puedes renovarlo a mitad de contrato. Y 2, porque no vas a tener mucha oportunidad de reventa, ya sea con 32 o con 33 años. Y si llega a ese momento de pico de físico, bajada pronunciada, a los 31, solamente tendrás un año de contrato por delante y podrá irse libre si no consigues venderle. Si le das 5 años, 2 años más de contrato, es un tema importante. Así que en este aspecto están los dos más o menos igual. Quizá por tema de juventud yo me quedaría con Rodrigo, pero tampoco veo mucha diferencia en ese aspecto en cuanto a desgaste de los dos. En cuanto a zonas de actuación, ¿vale? Para ver qué puede encajar mejor en el Bayern. Evidentemente, esto de Luis Díaz y de Rodrigo en cuanto a los mapas de calor está muy condicionado porque Rodrigo ha jugado también mucho por banda derecha. Sobre el papel, porque luego había muchos partidos que yo al menos de los que he visto en competición europea o partidos contra el Celta, en los que Luis Díaz, o sea, Rodrigo caía mucho a banda izquierda, aunque no es tan evidente como Luis Díaz que sí jugaba de extremo por izquierda, aunque creo que ambos tienen una cosa en común. Y es que ambos son jugadores que en teoría parten de la banda, pero aparecen mucho en el área y aparecen mucho como segundo punta, incluso pueden llegar a jugar de 9 en alguna ocasión. Luis Díaz este año ha jugado directamente de delantero centro en algún momento cuando Arne Slot no ha tenido una opción interesante en el banquillo para él o no confiaba en Darwin Núñez cuando el fallecido Diogo Jota había estado lesionado. Y son jugadores que tienen mucha aparición en el área y tocan mucho el balón en el área y son muy importantes y muy capaces de marcar diferencias en el área. Creo que Luis Díaz puede tener algo más de desgaste físico y de ayuda en defensa. Lo vemos ahí en el mapa de calor, de nuevo os lo pongo en pantalla, como Luis Díaz aparece mucho más cerca de la zona de Andy Robertson, mientras que Rodrigo aparece un poco por todas partes, pero yo creo que eso más se debe más a bajar a recibir que a ayudar en defensa. Es más un extremo que también se mueve por dentro, mismo caso que Luis Díaz, aunque también sí es cierto que Luis Díaz llega mucho más a la línea de fondo que lo hace Rodrigo Goes.
Esto en cuanto al mapa de calor. En este aspecto yo creo que lo que necesita más el Bayern es un jugador que se adapte y que pueda llegar al área, ¿no? Que pueda tener capacidad para aparecer y que aproveche las oportunidades, porque el Leroy Sané era un jugador que llegaba de manera fantástica, era quizá el mejor haciendo desmarques de todo y haciendo carreras cortas de todo el Bayern, mucho mejor que Coman, que Olise, etcétera, pero luego era el que peor definía de absolutamente todos. En ese aspecto yo creo que está mejor Rodrigo, aunque venga de un mal año, año y medio, que Luis Díaz, al que yo siempre he sentido que le ha faltado algo de claridad delante de la portería, y aunque ha mejorado mucho en ese aspecto en los últimos 2 años, creo que le sigue faltando para ser ese futbolista que dé el salto y que explote de manera definitiva. Creo que Rodrigo puede encontrar un ambiente futbolístico en el que encajar, al igual que Luis Díaz, en ese aspecto los veo los dos muy parecidos, pero creo que tiene una mayor capacidad para definir delante del portero, en momentos además importantes de los partidos, que Luis Díaz. Cuarto punto, ¿vale?, de la comparación entre ambos, que es la adaptación de los dos. Porque una cosa evidente es que uno es brasileño y el otro colombiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay mucha gente en la plantilla que hable esos idiomas. Por un lado, está el tema de que Luis Díaz lleva varios años en la Premier League y por lo que yo sé no habla inglés con fluidez, o al menos no lo hablaba en momentos importantes de esta temporada. Hay muchas entrevistas en las que han tenido que ir adaptando, ¿no?, y hacer la primera pregunta en inglés para al mismo tiempo traducírsela a él, que él te responda en español y luego la presentadora volverá a traducir al inglés lo que ha dicho. Esto pasó en un partido de Champions contra el Leverkusen, que ganaron 4-0. Por el lado de Rodrigo, habla español y portugués, evidentemente, y por lo que yo he visto tampoco es que hable inglés con mucha facilidad, porque no he encontrado ninguna entrevista de Rodrigo o preguntas en rueda de prensa en las que él salga respondiendo en inglés, y de hecho hay algún vídeo que he visto, aunque no puedo asegurar con ciencia cierta que sea ese el motivo de la frase, en el que Mbappé le dice a Endrick que le tiene que enseñar a Rodrigo. Se ha dicho que es sobre el inglés, yo no tengo claro, pero no he encontrado ninguna prueba fehaciente de que Rodrigo hable buen inglés. De la plantilla del Bayern actual, ¿vale?, que hablen español o portugués para ayudar a los dos a entrar, pueden estar Joao Palhinha, evidentemente portugués, entiendo que el español le sería más fácil chapurrearlo, además Luis Díaz ha vivido en Portugal, pero Joao Palhinha podría irse, porque interesa al fútbol italiano. Creo que al Inter el Bayern estaría dispuesto a un acuerdo por 30 millones y parece que el Inter estaría dispuesto también a realizarlo. Rafael Guerreiro, que es suplente suplentísimo, evidentemente, pues a no ser que Aznou le quite el puesto, que habla español, pero que podría irse también, tiene una oferta, tiene interés el Getafe. Rafael Guerreiro será titular hasta que no lleguen Davies e Ito, pero cuando se vaya será el suplente, entonces en el campo tampoco se podrá entender con él. Manuel Neuer, he visto que chapurrea un poquito de español, pero un poquito, muy por encima. No es Mats Hummels habla español de una forma tremenda. Yo, si fuera el Bayern, ficharía a Mats Hummels como asistente de Vincent Kompany, simplemente porque habla muy bien español y podría entenderse muy bien con los dos. Y luego, evidentemente, está el caso que he dicho, Adama Aznou, que habla evidentemente español, canterano del Barça, pero se irá cedido en principio. Veremos, yo creo que él no está muy cómodo con la situación que está viviendo en el Bayern. Y luego Brian Zaragoza, que no lo cuento, pero lo digo básicamente porque se quiere ir y el Bayern quiere que se vaya. O sea, bueno, al revés, él se quiere quedar, el Bayern quiere que se vaya, quizá ese es un problema. En cuanto al entrenador, no hay ningún asistente del Bayern que hable español, pero parece que Kompany al menos sí lo entiende, ¿vale? Habla mil idiomas, Vincent Kompany habla francés, alemán, inglés, holandés, algo de italiano. Parece que entiende español. De hecho, en la rueda de prensa, si no me equivoco, en la rueda de prensa contra Boca, creo que no se puso el mítico pinganillo para escuchar las preguntas. Entiendo que habiendo estado con Guardiola, con Juan Malillo, con Silva, con Agüero, con Otamendi, habrá aprendido, al menos habrá entendido, ha aprendido a entender el español. No sé si lo habla como para darle órdenes a Rodrigo, a Luis Díaz sobre el campo, pero bueno, puede ser un punto a explorar. En ese aspecto los dos sería un problema. Sería mucho más sencillo, pues un Xavi Simons, que evidentemente habla inglés y puede que incluso hable algo de alemán, o sería más sencillo Nicolo Tomade, que directamente es alemán, ¿no? En ese aspecto no sé cómo sería de buena la adaptación de ambos. Creo que Luis Díaz tendría más fácil para adaptarse porque llegando de Colombia consiguió asentarse en Portugal, en Oporto, y luego consiguió asentarse en Inglaterra, en Liverpool.
Entiendo que ambos además también tendrían o amigos o traductores que le echaran un cable en ese aspecto. Rodrigo solamente ha vivido en España, que es un lugar en el que se habla un idioma muy parecido al portugués o brasileño. Alemania es un país bastante distinto, aunque justo Múnich es una ciudad con un ambiente muy fuerte y que yo creo que también les gustaría vivir a los dos en esa ciudad. Y por acabar, quinto punto en cuanto a juego de la comparativa. Tenemos que hablar de fútbol, evidentemente. Luis Díaz, Rodrigo, hemos dicho que son dos jugadores medianamente similares en cuanto a la capacidad para llegar y para moverse también por el carril central. Rodrigo también muy probando en banda derecha en caso de que fuera necesario porque Michael Olise sufre alguna lesión. En cuanto a sus capacidades o habilidades con el balón en los pies, ahí vemos por la izquierda los datos de Opta en cuanto a percentiles. A la derecha, Rodrigo. Ya veis que Luis Díaz mucho más hábil en cuanto a marcar goles, teniendo en cuenta los tiros que tienen los dos. También es cierto que Rodrigo viene de una muy mala temporada. Sí me parece muy curioso el aspecto defensivo. Creo que en el Bayern es fundamental tener jugadores que maten y que vayan a morder y que defiendan tanto en campo propio como en campo rival en la presión, y Luis Díaz ha demostrado que es ese tipo de jugador porque ha funcionado muy bien en un Liverpool de Arne Slot que necesitaba ese tipo de cuestiones. Ahí veis que 78 posesiones ganadas, 58 en acciones defensivas. Es cierto que no son tampoco cosas muy espectaculares, pero Rodrigo está todavía por debajo en ese aspecto. Evidentemente, mejor regateando parece Rodrigo que Luis Díaz, aunque con muchos más toques Rodrigo, porque es un jugador al que evidentemente le gusta mucho más estar en contacto con la posesión de balón. Esto es importante porque hay un punto que no hemos tenido en cuenta, que sí es crucial, y es el estatus que a los dos les gustaría tener en la plantilla. Rodrigo querría ser la estrella, porque quiere ser la estrella del Real Madrid, y querría ser la estrella del Liverpool o del Arsenal, y por tanto también del Bayern. El gran tema es que en el Bayern están Harry Kane, está Jamal Musiala y está Michael Olise, que de momento los tres han demostrado más merecer ser la estrella ofensiva que Rodrigo Goes. Entonces, eso quizás sería más un problema. Luis Díaz, queriendo ser importante, podría tener más fácil una capacidad para aceptar ser una segunda o tercera espada en según qué momentos, y no exigir de primeras pues ser el principal baluarte ofensivo del club. Y por acabar, importante decir que llevan muchos rechazos y que al fin parece que hay un jugador de los dos que está dispuesto a llegar, que es Luis Díaz, ¿vale? Y es importante esto. El Bayern lleva muchos jugadores que les han dicho que no, o clubes que les han dicho que no, entonces necesitan un jugador que les diga que sí, que esté convencido de fichar por el Bayern, y parece que Luis Díaz podría ser esa opción. Por acabar con una conclusión entre los dos, si yo fuera Max Eberl y fuera el Bayern y tuviera el dinero para fichar a los dos, yo prefiero pagar 80 millones por Rodrigo que por Luis Díaz. Lo que pasa es que si me dices que Rodrigo son 100 millones de euros que pide el Real Madrid y Luis Díaz lo puedes conseguir por 65 fijos, 60 fijos, más 15 fáciles de conseguir en añadidos, más otros 15, es decir, que es un paquete total de 90, pero oye, hay otros 15 asociados a ganar la Champions, o que Luis Díaz quede en el top 5 de un Balón de Oro, o que gane el premio máximo goleador de la Bundesliga, o una cosa así, vería mejor la opción de Rodrigo, de Luis Díaz, perdón. Luis Díaz barato, mejor que Rodrigo caro, mismo precio los dos. Rodrigo todos los días de la semana, porque además tiene momentos ya importantes en Champions League, tiene liderazgo, tiene capacidad para ganar y para ser decisivo cuando el reloj aprieta, y el Bayern necesita, como el comer, esa capacidad, porque no puede ser que en un partido a vida y muerta contra el PSG, con dos jugadores más, en el minuto 92 de 95 de añadido, estés lanzando balones hacia adelante como si no pasara absolutamente nada. Necesitas a alguien que coja el balón y que tenga la capacidad para liderar esa situación. No sé si Luis Díaz puede serlo, evidentemente con Colombia, con la selección colombiana, es absolutamente el mejor jugador del universo, pero en el Liverpool no lo ha sido por la presencia de otros jugadores más importantes. Veremos si en el caso en el Bayern podría hacerlo también, o necesitarían a un perfil más como Rodrigo. Dejadme en comentarios cómo lo veis vosotros, qué haréis vosotros también en caso de ser Max Eberl y la directiva del Bayern, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.